Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Me sale la carta del 5 de copas, cariño. Quiero que observes la carta. Si te das cuenta, aquí hay una sirena que está encima de una gran roca y al fondo se ve como una embarcación. Y esta sirena, mi querido Géminis, lo observa. ¿Alguna vez te ha pasado, Géminis, en la cual te preguntas y dices, qué rápido han pasado los años, qué rápido pasan las horas? Es como que cuando volteas atrás con tus recuerdos, te gustaría retroceder el tiempo y volver a ese lugar, Géminis. Ya sea de repente porque ha sido un tiempo en el cual tú has sido muy feliz, a lo mejor porque quieres corregir algo o porque quieres vivir más, o simplemente las cartas te están recordando que tienes que vivir más, mi querido Géminis. Y esto nos pasa a todos, sinceramente. A mí me empezó a pasar cuando cumplí los 40 años. Ya voy a cumplir 45 ya. En la cual me preguntaba si he hecho todo lo que yo he querido en mi vida. Sí, he hecho muchas cosas que yo he querido en mi vida, pero necesito vivir más. Y también recordar aquellas etapas en mi vida en la cual simplemente no éramos conscientes que éramos muy felices, mi querido Géminis. Entonces, cariño, siento que muchos de ustedes están en esa etapa en la cual de repente te llenas de nostalgia, en la cual de repente te viene el recuerdo, el sentimiento de mamá, de papá, de tus abuelos, de tu juventud, de cómo tú de repente llevaste tu vida con esa persona, etcétera, etcétera. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Estás un poco melancólico, melancólica. Me sorprende de ti, mi cascabel, pero eres un ser humano y también tienes sentimientos y debilidades como todo el mundo. Un Aries, Sagitario o Acuario, Leo, cierras con un Libra. Vamos a ver. Vamos a ver iniciales, te he sacado signos, vamos a ver iniciales. La letra P, la letra D, la letra A, la letra U y la letra G. Continuamos con el tarot de la New, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Géminis. Me sale la carta del 3 de pentáculos, que representa terceras personas, ayuda también del exterior, o tú de repente, Géminis, te gustaría que una persona te preste más atención o te ayude, te eche la mano también. Puede ser personas cercanas, puede ser familia, etcétera, etcétera. Tenemos lo que es la carta del 9 de copas. Vale. En el tarot de la New, la carta del 9 de copas tiene otro significado, por decirlo así, ¿vale? En tema de energía, Si tú te das cuenta, Géminis, aquí hay muchas personas que se acercan a tu vida, posiblemente para ayudarte, para pedir un consejo, pero también se acercan personas pidiendo ayuda. O de repente se acercan personas, yo que sé, cuando están lo que es en un mal momento, tú siempre estás para ellos. Pero esta carta, cariño, me habla de una persona que también ve por sus propios intereses, Géminis. Porque si te das cuenta, este personaje sale de la tierra, hay un sapo, detrás hay cuadros de santos, tiene lo que es un trébol negro, aparentemente parece un ángel, pero no es un ángel.
Nos dan a entender como si fuera una hechicera. Vale. Con esto no te digo, cariño, que las personas que se acercan a tu vida sean hechiceros o hechiceras o brujos. Simplemente que son personas que se acercan muchas veces a ti por interés o porque les conviene en estos momentos, mi querido Géminis. Vamos acá más cartas. La carta de la Reina de Espadas. Y parece como que tú eres consciente de esto. Pero por algún motivo, pues, quizás lo permites, Géminis. Por algún motivo, ¿vale? Siento, mi querido Géminis, que tú dices, Richard, yo tengo mi conciencia en paz. Yo lo hago de corazón. Yo lo hago con amor, mi querido Géminis. Yo no digo que tú no hagas las cosas bien. Perfecto, tú lo haces con amor. Pero esta carta, ¿te acuerdas que te he dicho que muchas veces miras atrás y te gustaría corregir muchas cosas, Géminis? Mira, Géminis, en la vida a veces hay que decir no. En la vida a veces hay que decir no. No siempre vas a estar dispuesto, dispuesta al 100% para los demás, Géminis. Porque si no, te van a ver la cara, cariño. Al final van a pensar que tú de repente, yo qué sé, necesitas amor, necesitas atención o que te falta carácter, cuando no es así. No es así. A ti te sobra carácter, cariño. Por eso que te digo víbora. A ti te sobra carácter. Pero yo veo, mi querido Géminis, que te puede más el corazón. Más el corazón. Y aquí, corazón, mira, te tomas las cosas con calma. Algún día cambiarán, algún día van a recapacitar, algún día voy a tener reconocimiento, etcétera, etcétera. No dejes que el tiempo pase, Géminis. A veces creo que tú te olvidas que tú no vas a ser eterno. Tú no vas a ser eterno, ni yo voy a ser eterno. Algún día vendrá, cariño, la madre, ya sabes quién, y nos llevará. Y nos llevará. ¿Y qué vas a hacer en ese momento cuando ya te quede minutos de vida, Géminis? No vas a poder retroceder. Ya no vas a poder luchar contra corriente. Vas a tener que dejarte llevar, porque no nos queda de otra. Entonces, ¿qué te digo, mi querido Géminis? Tienes que empezar a decir no. Tienes que empezar a pensar en ti. Tienes que vivir más para que no estés abriendo el baúl de los recuerdos y digas, antes mi vida era mejor. Deja de estar sacrificándote por el resto. Cariño, tú no eres, yo qué sé, Andrómeda. O tú crees que eres Andrómeda, como la mitología griega, que te sacrifica por tu pueblo y que venga el cracker y te coma. Cariño, tú no eres Andrómeda. Ella se siente Andrómeda, él se siente Andrómeda, sacrificado por el pueblo ahí. Y ni te agradecen. Entonces, cariño, tienes que vivir un poquito más, Géminis. Mi cascabel, corazón. Vamos acá más cartitas, ¿vale? Me sale lo que es la carta del carro. Toma ese impulso, avanza, haz caso de tu intuición, vive, sal, viaja, cómete lo que tú quieres, Géminis. Y aquí al costado la carta del 4 de copas. Parece como que tienes tus momentos. Parece como que hay días en los cuales dice Richard, lo voy a hacer. Te juro, Richard, que lo voy a hacer. Ahora sí lo voy a hacer. Tienes ese impulso, ¿no? Porque tenemos la carta del carro. Pero luego, ay, ¿qué va a ser de ellos? Me da pena. No van a poder vivir sin mí. Richard, no puedo hacer esto. No tengo corazón para esto. Otra vez volvemos a lo mismo. Te sientes Andrómeda, sacrificada por tu pueblo, cariño. Y yo te pregunto, mi querido Géminis, mírate en un espejo, ve corriendo, busca un espejo ahora, cariño. Ya no tienes ese cuerpo de niñata de 15 años, de 20 años. Ya te cuelga los rollos como me cuelga a mí, cariño. Ya te duelen los huesos ya. A veces estás cansado y cansada y cuando duermes, babeas, cariño. Ya no eres como antes, Géminis. Entonces, tienes que pensar un poquito en ti, cariño.
un poquito en ti. Tienes que darte una oportunidad. ¿Por qué esperas tanto a una persona? ¿Por qué te sacrificas tanto por personas que a lo mejor no lo harían por ti? ¿Por qué no te das una oportunidad de vivir, Géminis? ¿Por qué no das ese gran salto? Haz lo que realmente te sale, cariño. Lo que realmente tú quieres. Tienes que hacer, mi querido Géminis. Vamos acá más cartitas. Hasta el moco se me cae a mí, creo ya. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. La carta del ermitaño. Sal de tu zona de confort. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, Géminis. Vamos a ver, corazón. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí. Libra. Opción 2. La carta del mundo es un sí. Virgo. Muy bien. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. ¿Qué dice? Dice, diálogo interno. El número 22 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología y en especial de la Biblia. Diálogo interno. Te dice, tómate un tiempo para ti o cuando estás en tu intimidad, en tu habitación, ¿vale? Cuando te vas a dormir, conversa contigo mismo, Géminis. Y pregúntate, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Vale la pena sacrificarse? ¿Debería apostar por mí? Hazte preguntas y respóndete, hazte preguntas y respóndete. Tienes que encontrarte contigo mismo. Tienes que darte un tiempo para tomar decisiones, para reflexionar lo que realmente quieres en tu vida. Habla contigo. O habla con Dios. Habla con Dios también. Te dice diálogo interno. A veces cuando uno, mi querido Géminis, está perdido en el mundo, entonces no tenemos con quién hablar o a quién confiar nuestras cosas. Como yo, hablo con Dios. Conversa con Dios a corazón abierto. No trate de ocultar nada, porque Dios sabe tu vida. Dios conoce tu corazón. No trate de ocultar nada. Si eres buena persona, si eres mala persona, si has hecho algo, si no has hecho algo, no ocultes nada. Pero tienes que llegar a una conclusión de lo que tú quieres a partir de este momento con tu vida. Eso es lo que tienes que hacer. Hazlo, practícalo, cariño, practícalo. Vamos a cambiar de mazo, mi querido Géminis, corazón de melón. Vamos a ver qué me dice. El tarot Z, cariño. Un tarot temido por todos y por todas. Vamos a ver el tarot Z que me quieren decir. El tarot Z, Géminis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 4 de pentáculos. Y al costado la carta del 10 de pentáculos. Vale. Hay muchos sueños, muchos proyectos que tú tienes en mente, que parecen sueños insignificantes. A lo mejor tú me dices, Richard, yo qué sé. Ay, Richard, ¿cuántas veces tengo un sueño, yo qué sé, de tener una marca de ropa? Ejemplo, ¿no? Pero no tengo dinero, Richard. No tengo tampoco los implementos. Poco a poco, cariño. Poco a poco. Yo qué sé. Mira, ejemplo. Vamos a suponer que tú quieres tener lo que es una marca de ropa y solamente tienes en tu cuenta $100 o 100 soles, ¿vale? Si estás en Perú. Entonces, y tienes la oportunidad de viajar, yo que sé, a Gamarra, ¿vale? Gamarra venden de todo, cariño. Ejemplo, ¿vale? No estoy haciendo publicidad por si acaso. Entonces, ahí venden prendas baratas. Por 20 soles, por 15 soles puedes encontrar. Yo que sé, juntas una prenda que tú sabes que va a llamar la atención, te compras un par de docenas, cariño, si puedes, o una docena, ¿no? O un cuarto también. Te regresas a tu pueblo, a tu ciudad y lo vendes.
Entonces, lo multiplicas, lo triplicas el precio, cariño, y tu capital ya va creciendo, y de esa manera, con la carta del 10 de oro, llegas al éxito, a la abundancia, cariño. Entonces, mi querido Géminis, por más pequeño que sea tu sueño en la parte económica, si tú lo pones dedicación y si tú tienes fe, vas a llegar lejos. Si tú me dices, Richard, mi problema no es poner un proyecto. Quiero saber si lo que yo estoy estudiando tiene futuro. Si lo que yo estoy invirtiendo tiene futuro. Claro que tiene futuro, aunque parezca insignificante, porque cierras con la carta del 10 de pentáculos, cariño. Vamos acá más cartitas. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del as de copas. Esta situación te va a llevar al éxito, al amor, al triunfo. Y siento que papá Dios, porque la carta del as de copas en el tarot Rider-Waite, hay una mano que te entrega una copa y sale de la nube, sale del cielo. Papá Dios quiere que tú sigas adelante con ese proyecto, con ese sueño que tienes en mente. Va a haber un cambio en tu vida, mi querido Géminis. Hazlo de corazón. Vamos a ver qué te dice, cariño, los ángeles. Vamos a ver qué te dicen los ángeles, mi querido Géminis. Vamos a ver qué te dicen los ángeles, cariño. Dice, el rey de aire, brillante, imparcial, profesional, diplomático. Libera el fondo de tus pensamientos con confianza. Solicita el consejo de un profesional. Busca un equilibrio entre las dimensiones materiales y afectivas, cariño. Entonces, puede ser que tú tienes un problema actualmente judicial. Alguno de ustedes, cariño. Comiéndote la cabeza no vas a lograr nada porque tú no sabes de leyes. Si sabes de leyes, pues bienvenido sea. Pero si es tu caso que tú no sabes de leyes, cariño, asesórate ante un profesional. Te está diciendo los ángeles. De esta manera, todo va a ir bien. El otro. Busca un equilibrio, dice, entre las dimensiones materiales y afectivas. Cuando te dice afectivas, te está diciendo tanto para tu pareja como para tu entorno. Vamos a suponer que tú en estos momentos, mi querido Géminis, me dices, Richard, tengo un familiar que tiene problemas, ¿vale? Quiero ayudarle económicamente, pero me pide de repente una cantidad que yo no puedo. También tengo que pensar en mí. ¿Estoy haciendo mal? No ayudarle al 100%. No estás haciendo mal, cariño. Tú también tienes que ver por tus gastos, por tus deudas, por tus cosas. Por eso te digo que muchos de ustedes están en plan sacrificadas y sacrificados. No te van a dar un premio, cariño. Dios sabe tu corazón. Pero tampoco tienes por qué anteponer tu tranquilidad ante los demás. Ellos también pueden resolver sus problemas. Entonces, entrega lo que en estos momentos es aparente para ti. Pero no te quedes en la ruina. Eso me están diciendo, mi querido Géminis. Vamos a ver las características corazón. Que Dios Universo me ayude. A ver. No te voy a llamar Géminis. Te voy a llamar Andrómeda, cariño. Encadenada ahí. La carta del 9 de oros. Muchos de vosotros van a tener un apoyo, posiblemente de una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, una persona con una energía muy agradable, o muchos de ustedes van a estar emprendiendo un proyecto también, porque sale la carta del 9 de oros. La carta de la fuerza, cariño, algunos de ustedes quizás están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente un Leo. Tú sientes que esta persona no es muy claro, muy sincero, muy sincera. Puede ser que tengan hijos en común o esta persona tiene hijos menores. Tiene tatuajes, algunos de ellos, ojos claros, o también pueden tener problemas en la visión, mi querido Géminis. La carta de la justicia. Muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero especialmente un Libra. Problemas legales, cariño, que muy pronto se van a aclarar. Tienes que hacer caso de tu intuición, mi querido Géminis. Bendiciones, cariño. Vive un poco más y deja de estar pensando que mi vida antes era mejor. Seguro que ha sido mejor, pero ahora estás en el presente. Entonces, tienes que continuar con tu vida, mi querido Géminis.
de una manera positiva, así que piensa más en ti. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.